Shalom amigos de Dabar Kodesh, estamos pues en una entrega más sobre un estudio de las Sagradas Escrituras. En esta semana queremos hablar de una señal muy particular que tenía el Mesías cuando fue en la cruz. Es increíble cómo todas las cosas pueden estar unidas y encadenadas en todas las Escrituras. Para poder mostrar y desarrollar el estudio que tenemos en esta entrega, vamos a leer en Génesis capítulo 22, que dice: y aconteció después de estas cosas que probó Yahweh a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Yahweh le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Yahweh se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Yahweh le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Yahweh, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Este es uno de los episodios de la Torá más interesantes, porque habla del momento donde Yahweh le pide a Abraham que le ofreciese en holocausto a su hijo, a su único. Y pareciese que esta expresión nos enseñase que Abraham solamente tenía un hijo. Todos conocemos primero que Abraham tuvo un hijo con la sierva de su esposa Agar, que era egipcia, de la cual nació Ismael. Y era Ismael 12 años mayor que Isaac. Sin embargo, esta porción de la Torá empieza diciendo que Yahweh le dice: toma tu hijo, a tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y sacrifícamelo. Pareciese como todo aquel que empezase a leer la Torá desde este punto, que Abraham solamente tenía a Isaac, pero Ismael era mayor que Isaac. Y dice que le dijo Yahweh que fuese a la tierra de Moriah, y que en el lugar que él le indicase, él tenía que sacrificar a su hijo, a su único. Entonces sucedió lo siguiente:
Cuando iban, Abraham le dijo a sus siervos que iban también con él: esperen aquí, y yo y el muchacho iremos y sacrificaremos holocausto a Yahweh. Y surge entonces la pregunta de Isaac: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y aunque la Torá no lo menciona, se puede deducir que en un momento determinado Abraham tuvo que decirle la verdad a Isaac de que él era el sacrificio que Yahweh había pedido que se ofreciese en el monte Moriah. Entonces, cuando Abraham hizo el holocausto, colocó allí el altar, colocó la leña, ató al muchacho, cuando alzó empuñando en su mano el cuchillo para degollar a Isaac, entonces el ángel de Yahweh dijo: Abraham, no lo hagas, porque ahora sé que temes a Yahweh. Y entonces ocurre el episodio que a las espaldas de Abraham aparece un carnero que estaba trabado en un zarzal por los cuernos. Y Abraham toma el carnero y entonces sacrifica el carnero en lugar de su hijo. Por este acto de fe, por este acto de desprendimiento de Abraham a Yahweh, el mala de Yahweh le dice: y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tus descendencias como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es algo muy importante analizar cada aspecto de esta narración de la Torá. ¿Por qué? Porque Abraham, al mirar a sus espaldas, vio a este carnero trabado por los cuernos con un zarzal. Y el zarzal es un árbol que se daba en lugares semidesérticos. Era espinoso, escabroso, y entonces el animal estaba atado por los cuernos. Un detalle muy importante. Dentro de las cosas que hemos descubierto que tiene que ver con el significado del carnero trabado en el zarzal, es que el carnero era un animal de mucha utilidad dentro de la cultura hebrea. Por ejemplo, de los cuernos del carnero se hacía el llamado chofar. El cuero del carnero se utilizaba para hacer los panderos y los tambores que se utilizaban en el templo para la adoración. De los intestinos del carnero se hacían cuerdas para las arpas y las liras. Del hueso de la pata trasera del carnero, este hueso era utilizado para hacer flautas. Y todos estos instrumentos fueron utilizados, hechos del carnero, para instrumentos de música en el templo en Jerusalén. Estamos hablando de trompetas, estamos hablando de panderos, estamos hablando de arpas y de lira, estamos hablando de flauta. O sea que este carnero tiene un significado muy especial. Él significa la adoración o el sistema de adoración que se utilizaba en el templo de Jerusalén. Pero en el caso de Abraham significa también, o está ligado o estrechamente relacionado con el sistema de sacrificios. O sea, el carnero era un sacrificio, pero también era utilizado para la adoración. Pero me quiero enfocar en el zarzal y en su significado, porque el animal estaba trabado
por los cuernos en el zarzal. No es la primera vez que en todas las escrituras aparece la zarza como algo muy importante. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, en aquel episodio que está contenido dentro de las escrituras, encontramos una historia muy interesante donde la zarza juega un papel protagónico. Por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, el primero en adelante, dice que apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Oré, que es el monte de Yahweh. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Yahweh de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Yahweh. Yahweh se le ha manifestado a Moisés en el monte Oré en una zarza que ardía en fuego, mas no se consumía. Tenemos un carnero que en sus cuernos estaba trabado en un zarzal. Tenemos la manifestación del Malach de Yahweh, del ángel de Yahweh, en un zarzal prendido en fuego, mas no se consumía. Fue en aquel lugar y en este episodio de la Torá donde Yahweh le reveló su nombre por primera vez a un hombre. Está registrado en las escrituras que Moisés más hacia adelante preguntó: pero si ellos me preguntasen por tu nombre, ¿qué le diré? Y entonces en el capítulo 3 verso 15 dice: además dijo Yahweh a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. O sea, que Yahweh reveló su nombre manifestado en fuego en un zarzal a través del Malach de Yahweh, a través del ángel. Y esto es una pista muy importante que concuerda, porque primero, estamos viendo que en el capítulo 22 de Génesis, el carnero trabado en el zarzal representa, dijimos, el carnero representa el sistema de sacrificios y el sistema de adoración, pero el carnero estaba trabado en el zarzal por los cuernos como una señal. Segundo, vemos que Yahweh da a revelar su nombre a Moisés para que éste vaya y se presente a Faraón y le pida a Faraón que deje ir a su pueblo, para que vaya y adore a Yahweh. El nombre de Yahweh, conforme al antiguo paleohebreo, esconde un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque en el antiguo paleohebreo, las letras en hebreo estaban representadas de manera pictográfica por una imagen. Por ejemplo, el nombre de Yahweh en el hebreo está compuesto por las palabras Yod, Hei, Bat, Hei. La Yod estaba representado por una mano. La Hei estaba representado por un ojo. La Bat estaba representada por un clavo. Y la Hei estaba representado por un ojo. Por un ojo para mirar y por un ojo para observar. Podemos decir que el nombre de Yahweh en el hebreo significa: mira las manos, mira a los clavos. Y si unimos estas palabras, el sentido que nos trae es que cuando Yahweh está revelando su nombre en la zarza a Moisés, estaba revelando el carácter redentor del Mesías. Estaba diciendo que mirara sus manos
y que mirara el clavo que iba a traspasar la mano, tal y como ocurrió con el Mesías cuando fue colgado con un madero. Tenemos que entonces este carnero que murió en sustitución de Isaac tenía que tener un distintivo especial y tenía que ser traspasado. Pero también la zarza tiene otro tipo de manifestaciones dentro de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia es un libro tan completo que podemos encontrar en ella hasta una fábula, y esta fábula la encontramos en Jueces capítulo 9, verso 7 al verso 15. Vamos a ver cómo dice que cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y le dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Yahweh. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Yahweh y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Yahweh y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegí por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Los árboles, en esta famosa fábula, en el libro de Jueces capítulo 9, verso 7 al verso 15, se le hizo la propuesta a la higuera, a la vid y a la higuera, para que fuese reina sobre los árboles, mas ellos declinaron. Pero la zarza sí aceptó. ¿Por qué? Porque la zarza está ligada al carnero que muere en sustitución por Isaac en el monte Moria. Está ligada a la manifestación del nombre de Yahweh en Éxodo capítulo 3. Está ligada también a ser rey sobre los árboles. ¿Y qué todo esto que la Torá nos quiere enseñar? ¿Por qué la zarza tiene un rol tan protagónico en todas las Escrituras? Porque la zarza es una señal que tiene que ver con el Hijo de Dios. Es el sacrificio perfecto. Es la adoración perfecta. Es la manifestación del nombre que redime a la humanidad a través de la crucifixión. Y está ligado al reinado. Todas estas cosas es evidente que tienen que ver con un solo personaje en todas las Escrituras. Tienen que ver con Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 28 al 29 dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Los romanos eran famosos por condenar a crucifixión a todos aquellos que no eran ciudadanos romanos. Pero no está registrado en la historia que hubo otra persona que fue colgada en un madero, que fue clavada en un madero, en sus manos y en sus pies, al cual se le hubiese coronado o al cual se le hubiese colocado sobre su cabeza una corona de espinas. Es evidente que Yahshua HaMashiach no fue el único
en ser colgado en un madero en el Israel de su época, pero sí es evidente que sobre su cabeza se colocó una corona de espinas. Y la zarza es un árbol que no daba fruto, pero era un árbol lleno de espinas. Lo que sí podemos entender es que cuando Yahweh le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único, hablándole de manera específica y especial, él le pidió que lo sacrificara en el monte Moria, en el monte donde luego se construyó el templo de Salomón y el templo de Zorobabel, que fue el templo en el cual Yahshua HaMashiach pisó en su época. Allí donde fue crucificado el Mesías, fue en el lugar donde Abraham iba a ejecutar a su hijo. Y Yahweh dijo que iba a confirmar el pacto, dándole a Abraham la descendencia y la tierra. Pero aquel que iba a morir en sustitución de Isaac no era un carnero, no era un cordero, no era un cabrito, no era una vaca. Era el Hijo de Dios hecho hombre. Y la señal fue que así como apareció el carnero trabado por sus cuernos con el zarzal a forma de corona de espinas, así Yahshua HaMashiach iba a ser sacrificado en el mismo lugar, teniendo como señal la corona de espinas en su cabeza. Es evidente que todos los detalles que aparecen en las Sagradas Escrituras están debidamente conectados con Yahshua HaMashiach. Aquello que Dios le pidió a Abraham que hiciese fue cumplido en Yahshua HaMashiach. Aquel en cuya zarza fue revelado el nombre que revelaba el acto de redención a través del Hijo, fue revelado en la zarza. O sea que la zarza o la corona de espinas que fue colocada sobre Yahshua HaMashiach era una señal para que se entendiese que estaba ligado al sacrificio, a la adoración, al nombre que es sobre todo nombre y que trae redención hacia la humanidad. Es evidente que Yahweh siempre ha trabajado con señales y que todas esas señales se cumplieron a través de su Hijo, Yahshua HaMashiach. Shalom, y que Yahweh te bendiga y te guarde cada día más. Amén.